¿Cuánto dinero necesitas para ser libre financieramente? La mayoría de las personas creen que es una cifra gigante, algo reservado solo para millonarios, pero la realidad es que no existe un número universal. La libertad financiera es personal y hoy quiero mostrarte cómo puedes calcular la tuya con un ejemplo sencillo, sin fórmulas raras y sin complicarte la vida. Y para que sientas que esto no es solo teoría, vamos a hacerlo a través de una historia. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este canal analizamos acciones y oportunidades de inversión. Acompáñame a ver el caso de Carlos, un joven de 25 años que quiere dedicarse a su negocio de repostería sin depender de un empleo tradicional. Y con él vamos a calcular ese número que representa su libertad financiera. Antes de empezar con números, aclaremos algo importante. Ser libre financieramente no significa dejar de trabajar. Significa que tus gastos están cubiertos, incluso si tú no estás trabajando activamente. Puedes seguir trabajando si quieres, pero lo haces por decisión, no por necesidad. Y aquí viene la primera verdad incómoda. Para calcular tu libertad financiera no tienes que empezar por inversiones, tienes que empezar por algo mucho más simple y mucho más real, tus gastos. Carlos tiene 25 años, trabaja como muchos, tiene su salario, pero su sueño real es vivir de su propio negocio de repostería. A él no le preocupa ser rico, lo que le preocupa es algo mucho más real. ¿Qué pasa si renuncia y en un mes vende poco? ¿Quién paga sus cuentas? Por eso Carlos se sienta a hacer algo que casi nadie hace, que es ver sus números de frente. Quiere saber exactamente cuánto dinero necesita para vivir antes de dar ese gran paso. Carlos se sienta a mapear sus gastos: alquiler, comida, transporte, servicio y uno que otro gusto. Y aquí pasa algo muy interesante. Cuando lo escribes todo, te das cuenta que ya no es un más o menos, sino un valor exacto. Carlos descubre que para vivir tranquilo necesita unos $800 al mes. No lujos, pero tampoco es sobrevivir. Y esta parte es clave porque la libertad financiera no se calcula con lo que ganas, se calcula con lo que gastas. Y antes de pasar con el cálculo, si este contenido te está aportando valor, no olvides suscribirte y dejar un gran like. Eso ayuda muchísimo al canal. Si Carlos gasta unos $800 al mes, entonces al año estamos hablando de algo muy simple: 800 por 12, que son unos $9.600. Y aquí es donde Carlos se hace la pregunta correcta. Ok, si yo necesito $9.600 al año para vivir tranquilo, ¿cuánto capital necesito para que ese dinero se genere sin depender de un empleo? Aquí entra una regla que se usa mucho como referencia: la regla del 4%. En palabras simples, esta idea dice que si tienes un capital invertido, podrías retirar alrededor de un 4% al año y que ese dinero te dure mucho tiempo. No es una fórmula mágica, es una guía. Y llevado a algo todavía más fácil, para cubrir tus gastos anuales normalmente se usa un cálculo sencillo: tener un capital equivalente a 25 veces tus gastos anuales. Entonces Carlos hace la cuenta: 9.600 multiplicado por 25 nos da unos $240.000. Ese sería el número aproximado que le daría la tranquilidad financiera a Carlos. Y aquí Carlos piensa exactamente lo mismo que tú. Alex, eso es muchísimo dinero. Y sí, suena grande. Pero aquí viene la parte que cambia la perspectiva. Carlos no necesita llegar ahí mañana y tampoco significa que todo tenga que salir del ahorro. Carlos va a tener ingresos de su negocio de repostería y además puede ir construyendo ingresos con el tiempo, como dividendos, fondos e inversiones. Lo que tenga sentido para él. Cada dólar que Carlos genere fuera del empleo tradicional es un dólar menos de presión. En otras palabras, la libertad financiera no es un salto de un día para otro, es una construcción que se hace con el tiempo.
Carlos se da cuenta de algo importante. Esto no se logra en un fin de semana, se logra con un plan. Cuando se plantea un horizonte de 15 o 20 años, el camino empieza a verse mucho más posible. Aportar de forma constante, invertir con disciplina y revisar su avance cada cierto tiempo hace toda la diferencia. Carlos entiende que no tiene que obsesionarse todos los días con el mercado, tiene que enfocarse en lo que realmente importa, que es gastar con intención y ahorrar con constancia. Aquí va algo que te puede ahorrar años. El dinero que estás acumulando para tu libertad financiera no se toca. No para caprichos, no para errores financieros, porque el mejor aliado del ahorro y la inversión es el tiempo. Y si rompes el proceso, te toca empezar a construirlo nuevamente. Antes de pasar con el último punto, te recuerdo que puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos ideas de inversión, noticias y análisis todos los días. Y si quieres una atención mucho más directa, también puedes unirte a nuestro grupo de Patreon, donde comparto en tiempo real oportunidades de inversión. Entonces, ¿cuánto dinero necesitas para ser libre financieramente? Todo depende de ti, pero el punto es este. Si sabes cuánto gastas al mes, ya tienes el mapa. Y con una regla sencilla como la que te acabo de mostrar, puedes convertir eso en una meta clara. Hoy lo vimos con Carlos, pero mañana lo puedes hacer contigo. Si quieres que te comparta una plantilla de Excel para calcularlo fácilmente, déjamelo en los comentarios. Como sé que quieres conocer cuáles son las mejores acciones para invertir en Venezuela, te dejo el video en la parte de arriba. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.